Así que estás mirando si comprarte una BMW S1000 RR. Si lo que quieres es saber todo lo que hay que te puede dar esta moto, ¿no? Más o menos. Si no, no estarías aquí, sinceramente. ¿Cuánto tiempo, chicos? Hace mucho que no subía vídeo, la verdad. No porque no tuviera contenido, ya habéis visto por la publicación de que sí que tengo vídeos ahí un poco en los discos duros, pero no los he editado. Principalmente porque me tiro unos 15 días para editar un vídeo con la calidad que habéis visto los anteriores. Y porque, bueno, pues no consideraba que tuvieran un nivel de calidad suficiente como para poder subirlos. Pero bueno, he decidido cambiar el chip. Vamos a subir todo ese contenido y el que sigo creando a día de hoy. Y espero que os guste mucho este vídeo porque va sobre especificaciones de la S1000 RR. Como ya sabéis, yo no soy ningún experto, pero os lo voy a comentar a nivel de usuario, qué es lo que tiene mi moto, con qué paquetes la he cogido y cómo funciona un poquito por encima la moto en sí. Si queréis saber más de la moto o más de este tipo de contenido, pues como siempre dejármelo en comentarios. Y si queréis otro tipo de contenido más enfocado a la creación de contenido, que son los siguientes vídeos que van a ir apareciendo por el canal, también dejármelo por los comentarios. Nos vemos. Disfrutad. Después de 15 días que hemos estado non-stop de lluvias, por fin puedo salir con la moto. Fuck. Por fin puedo salir con la moto. Así que me voy a dar una vuelta rápida porque tampoco puedo darme más. Va a llover luego también por la tarde. Así que... Pero bueno, para que luego no os quejéis, que me decís que no voy con equipación. Hoy voy con pantalones de Kevlar, con chaqueta de padre y su puta madre, ¿vale? Vamos a coger la S1000, que le quedan todavía 200 kilómetros para los 1000 kilómetros, porque como veis el tiempo está genial. Está nublado, ¿eh? Lo mismo me cae chaparrón. Vale, chicos, ahora quería enseñaros de la BMW, ¿vale? Y ahora os enseñaré más cositas, pero esta aplicación, ¿vale? Si tenéis esta aplicación, Make Life a Ride, te puedes hacer las rutas un poco como te salga del Pepe. Pues la verdad es que está muy bien. ¿Veis? Digo, mira, quiero ir a Chinchón y quiero volver a mi casa. Y le digo opciones de ruta. Le digo si lo quiero rápido, corto, eficiente. Pues yo que sé, a lo mejor es que es el viaje para irme al curro. No me interesa irme a rutear por ahí. Pero a lo mejor sí que quiero irme de ruta. Entonces, yo que sé, pues pongo con curvas. Si quiero pocas curvas o muchas curvas o algo intermedio, ¿vale? Elijo que no me ponga caminos de tierra y todo ese rollo porque si no me va a hacer rutas de off-road. Y listo. Ya estaría. Le dices ir y como veis ya lo tenemos ahí en la pantalla. A mí es que esto me parece un puntazo. Vamos a ver cómo está esto. 87. Este ya está listo para salir. Quitamos esto y nos vamos. Pues hoy, ¿qué quería hablaros hoy? Pues básicamente de que echaba de menos esta moto, mi gente. Hoy voy a enseñaros lo que es la S1000 RR 2025 de arriba a abajo. Así que, qué mejor que hacerme una mini ruta, encontrar algún spot medianamente decente, parar y enseñaros en parado todas las mierdas que tiene esto.
me he ido por ahí. No sé qué hay. Ah, bueno, mira. No había más sitio, ¿eh? Bueno. Así que estás mirando si comprarte una BMW S1000 RR. Y lo que quieres es saber todo lo que hay que te puede dar esta moto, ¿no? Más o menos. Si no, no estarías aquí, sinceramente. Esta moto, ahora mismo, este bicho me lleva a mí. Y eso es una realidad. Este bicho me lleva a mí. No tengo ni las manos ni la confianza como para llevar este bicho diariamente, a día de hoy. Porque la idea es, de todo esto, usarla de forma diaria. A mí me gusta usar las motos de lunes a domingo, ¿vale? No me gusta dejarla ahí aparcada en el fin de semana, hasta el fin de semana, para poder salir de ruta. Así es como disfruto yo las motos. No sé, tío, hay gente que esto le gusta, pues eso, el día de hoy, sábado, irte de ruta con los colegas o solo, te das una vueltecita, haces unas curvitas, estrujas un poquito. Hay gente que ni siquiera eso, hay gente que dice, solo voy a circuito y me voy a estrujar la moto al 100% de lo que pueda dar. A mí es que me gusta usarla todo el rato para todo. O sea, ya está, no tiene más. O sea, a mí lo que me gusta es usar la moto todo el rato para todo. ¿Los días de lluvia es una putada? Pues sí, es una putada. Pero sarna con gusto no pica. Pues estamos muy cerquita de los 1000 kilómetros, ¿vale? No hemos podido hacerle los 1000 kilómetros todavía porque, bueno, cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Ha estado lloviendo durante 15 días aquí en Madrid, con lo cual no he podido sacar la moto. Para que la veáis, el acelerador súper cortito, chicos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues lo primero, tenemos 1, 2, 3 y 4 modos, ¿vale? Que son el Rain, el Road, el Dynamic y el Race, ¿vale? Que ya sabéis que luego podéis tener el Race Pro 1, 2 y 3, que son totalmente configurables. Que no es que sean para circuitos, sino que simplemente son los modos configurables de BMW y se llaman Race Pro, por eso, ¿vale? Pero tú puedes hacerte un Race Pro con los mismos settings que en modo lluvia, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. Para lo que es los primeros 1000 kilómetros, ¿no? El rodaje, esto tiene que estar en Road o Rain, ¿vale? No se puede tocar ni el Dynamic ni el Race. Pero vamos, que voy en Road y ya esta moto creo que da en Road un 80% de la potencia. O sea, no es un 100%, no llega. En Rain es el 50%. Y ya en Rain acojona esta moto. En Road más aún, así que no me quiero ni imaginar el modo Dynamic, que es el deportivo, o el Race, que es para circuito, que te quita prácticamente todas las electrónicas. Es que no me lo quiero ni imaginar, de verdad. Control de crucero, hazards, control de tracción, ¿vale? Si lo pulsas no pasa nada, si lo mantienes pulsado, te lo quita. Intermitentes aquí abajo, se quitan solos, por cierto. O sea, yo lo dejo ahí, y al ratito, no sé si al ratito o con la curva, o sea, o girando en la dirección, pero sé que se quitan solos. Eso sí os lo puedo decir. Pues creo que tiene que ser girando, fíjate, porque ya se me habrían quitado. Así que sí, debe ser con el giro. Manetas fresadas, lo hemos pillado, ¿vale? El pack de las manetas fresadas, porque, bueno, me gustaban más. Todo el mundo echa pestes de las de serie, así que dije, pues nada, vamos a ponerle las fresadas. Están muy bonitas, están preciosas. Aquí con el M y todo el rollo está precioso. Más cositas. Hemos cambiado el llavero, no sé si os habéis dado cuenta. Luego tienes la rueda esta, que básicamente aquí no hace nada, pero es para moverte por los menús. Si bajas, ¿vale? Pues con esta mierda pues te vas moviendo un poco. El primer menú, pues es mi vehículo. Aquí te da toda la información. A qué temperatura está el motor, la presión de las ruedas, la batería y los kilómetros que tienes de gasolina, ¿no? Ah, y también te avisa del tema del servicio. Si lo tienes cerca, te va a salir eso, ¿vale? Y esto es un poco el ordenador de a bordo, ¿no? Pues los kilómetros que has hecho totales, el trip actual, el consumo y todo el rollo. Yo me la dieron con 8 de consumo y lo he bajado a 6,6. Y yo, sinceramente, esta moto la estoy disfrutando. No estoy conduciendo para hacer los mejores consumos. Modo Sport. Pues mira, aquí tenéis el tema del cuadro de mando de Sport, que básicamente lo que te dice es, pues si tienes el DTC sí o no, el tema del frenado. Esto es la cantidad del control de tracción que estás usando.
control de, o sea, para que veas la frenada y todo el rollo y el cuadro, ¿no? Y luego pues tienes un modo más, que es este, que tienes lap timer. En vez de tener lo otro, pues tienes el lap timer aquí, ¿vale? Otro más de lo mismo, que este me parece aún más chulo, te viene incluso la inclinación y todo el rollo, ¿no? Los ajustes del vehículo, pues aquí ya tenéis todo. Estos ya son las chuches, ¿vale? Aquí puedes seleccionar, solo puedes tener 4 modos en el botón y tú puedes seleccionar los que quieres. Y estos, pues lo puedo configurar. Y ya desde aquí, pues configuro lo que quiero. Si quiero tocarlo, esto, ¿ves? Pues te da la emisión del gas como la quieres. A tope o no. De momento ya os digo que cuando se me deslimite la moto, ¿no? Por así decirlo, probaré primero los modos que tiene, si me gustan, no me gustan, todo el rollo, y me haré uno personalizado para mí, para hacer el cabra. O sea, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Nadie se compra una moto de 20.000 pavos para ir a velocidades legales por carretera. Y eso es una realidad. Lo sabes tú, lo sabe la Guardia Civil, lo sabe tu padre y lo sabe toda tu familia. Y eso es así. Lo que pasa que, bueno, como todo en la vida, hay tiempo y lugar para hacer las cosas. Que luego nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, grabar haciendo esas cosas no es ni el tiempo ni el lugar adecuado. ¿Vale? Que luego nos preguntamos, ay, es que me ha llegado una multa por el vídeo no sé qué. ¿Vale? Pues esas cosas pasan, es lo que hay. Pues esto es un poco toda la moto a nivel electrónico. A nivel físico, pues ¿qué tenemos por aquí fuera? Quick Shifter, ¿vale? Viene de fábrica. Que un auto blipper, subida y bajada. Unos espejos con intermitentes que son... A mí me parecen bonitos, ¿eh? Pero son un monstruo, porque no ves nada y son tochísimos. Unos faros que dan miedo, literalmente. Suspensión electrónica. Unos carenados preciosos. Esto de verdad, los alerones, hay mucha gente que dice, no, es que la nueva tiene unos alerones enormes. Es verdad que son enormes, mi gente. Pero no son tan enormes como pensáis. O sea, tus manillares siguen sobresaliendo por encima de los alerones. No os preocupéis que vais a poder filtrar perfectamente si usáis la moto a diario y queréis filtrar. No hay ningún problema. Y además, se nota un huevo que la moto va pegada abajo, al suelo, tío. Y es que tumbas y es que la moto cae sola, tío. Cae solo a la curva, o sea, va solita. De verdad que va solita. Un escape de fábrica súper feo. Que es lo que vamos a cambiar en 0, probablemente. Lo que pasa que, bueno, todo depende de los cheles, que después de gastarme lo que me he gastado en la moto, pues no hay cheles para todo, mi gente. Eso es lo normal. No hay dinero para todo. Entonces, bueno, le cambiaremos el escape 100%. Vamos a poner aquí la pegatina del depósito, que todavía no la he puesto porque no he tenido tiempo. Bueno, he tenido tiempo, pero está muy perro. Más bien, ¿vale? Pero antes de eso, como la quiero lavar, porque no la he lavado todavía, pues la lavaremos. Todo esto que veis aquí no son rayajos, son putos mosquitos muertos contra el depósito. Pues esto es la BMW S1000RR 2025. Podemos hacerle algún planito tal, pero es que creo que este vídeo no lo voy ni a subir. Creo que simplemente necesitaba una excusa para salir de casa hoy, porque es el primer día que ha parado, pero es verdad que hace un día feo de cojones. Pues bueno, chicos, vamos a cortar un poquito por aquí el vídeo de hoy ya. Hemos tenido un ratito de curvitas, hemos tenido un poquito de specs y cositas de la moto. Oye, si queréis algún vídeo más en detalle y queréis ver algo específico de la S1000RR, pues me lo decís. Hay varios vídeos que tengo pensados hacer. Uno es el de tema accesorios, de cuando cambiamos el escape y todas esas cosillas. Y otros son más de creación de contenido y cómo ayudaros a que vuestro contenido pues pueda despegar. Primero enseñándoos cómo hacer sesiones y segundo enseñándoos cómo editar y cómo postear. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente.